Hola, buenos días en algunos lugares, buenas tardes en otras regiones quizás de este mundo internacional que estamos cada vez sintiendo de una manera más próxima. Quiero empezar agradeciendo a la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma por esta dedicación, este esfuerzo extraordinario para realizar este evento sobre el futuro post-pandemia, donde nos hemos reunido una serie de expertos en el campo del trauma y de la intervención psicosocial para delinear algunas perspectivas, algunas ideas para impulsar pues, todo lo que hemos de hacer a partir de esta época tan difícil, ¿verdad? Bueno, yo mismo soy un miembro de esta junta directiva, soy el vicepresidente académico, lo cual me honra, y estamos aquí pues, para poner nuestro granito de arena en esta difícil situación. Soy Mario Salvador, algunos de vosotros probablemente me conocéis porque soy entrenador de psicoterapeutas desde hace 40 años en España, por supuesto, pero también en Brasil, Ecuador, Austria, Rusia, Italia, etc. Bueno, llevo estos 40 años entrenando en psicoterapia, en la psicoterapia integrativa, ahora muy enfocado desde los últimos 15 años en el abordaje, el enfoque en el tratamiento del trauma, con un método, una integración de un método que llamamos Aletheia, y también soy entrenador internacional de Brain Spotting, ¿no? Bueno, tengo el honor de estar aquí para compartir con todos vosotros durante aproximadamente esta hora, pues esta conferencia que he querido llamar El factor común en la terapia, que es la presencia, el encuadre como una técnica de escucha profunda de nuestro cerebro límbico y lo que es el espacio curativo, que yo he denominado en mi libro, tenéis aquí referenciado, Más allá del yo en castellano, pero que también tenéis en portugués como Mais além do eu, y está próximamente traducido en ruso y también está en inglés, ¿no? Bueno, todas estas ideas están expresadas en este libro, ¿verdad? Así que aquellos que tengáis interés en la profundización de este tema, podréis encontrar un material más desarrollado, más detallado en este libro. Bueno, la idea es poner en relieve pues, este factor común, que es el empleo de la relación terapéutica y de la presencia del terapeuta en esta tarea de la cura de nuestro trauma, de nuestro dolor, ¿verdad? Aunque es un tema conocido, que siempre está en cualquier abordaje que se precie de una psicoterapia profunda, quizás debido a la excesiva tecnificación de las modalidades, a veces lo damos por hecho, lo dejamos un poco de lado, lo suponemos. Y sin embargo, los investigadores de las áreas de la psicoterapia siguen diciendo que el 25% del éxito de cualquier intervención psicoterapéutica reside en el empleo, en lo que está pasando en la relación terapéutica, ¿no? Por otra parte, podemos decir que esta relación es terapéutica en contraposición a relaciones que en otros momentos no lo han sido por el contrario retraumatizantes, ¿verdad? Así que esta relación terapéutica contiene o ha de contener el antídoto de aquello que fue traumatizante en otras relaciones. La idea entonces es que voy a desarrollar un poquito algunas ideas, algunos matices de lo que es el concepto de trauma, para luego centrarme en la importancia y en el papel que tiene la presencia y la relación. Y en algún momento vamos a entrar en una técnica que he desarrollado, un modelo de escucha muy precisa, muy profunda para ver este fenómeno enterrado que es el trauma. Bien. Algunos de estos matices, ¿no?, del concepto de trauma. Peter Levine nos dice que el trauma no reside en los hechos que nos pasaron, sino en habernos quedado atrapados en nuestras respuestas primitivas ante acontecimientos dolorosos.
Se origina cuando no somos capaces de liberar energías bloqueadas, cuando no podemos acabar las experiencias físicas y emocionales. O sea que de alguna manera el trauma implica que nuestras capacidades naturales, espontáneas de enfrentarnos a una situación amenazante para nuestra vida quedan bloqueadas, y por tanto quedan atrapadas en nuestra neurobiología. No han podido ser completadas, ¿verdad? Y entonces toda la perspectiva que usamos, cualquier enfoque, abordaje del trauma, va a tratar de completar, de promover un ambiente donde se pueda completar y procesar y adquirir un nuevo significado, un nuevo sentido de la experiencia vivida, ¿no? Mm. También podemos decir que trauma es lo que retenemos internamente en ausencia de un testigo empático. Esta es otra idea muy importante porque eh, los mamíferos, como expondré más adelante, estamos capacitados, preparados para digerir, metabolizar y liberar estas reacciones de nuestro sistema nervioso, ¿no? De lucha, huida, congelación, parálisis, cuando estamos apoyados y protegidos por algún congénere que nos ofrece su fuerza, su presencia, su apoyo, ¿verdad? Así que si el trauma es trauma, no es tanto por el acontecimiento en sí mismo, sino porque no ha habido alguien que nos haya apoyado, que nos haya protegido, que nos haya amparado, ¿eh? Para liberar y superar esta experiencia dolorosa. Esto es muy importante porque a veces nos olvidamos de ello. ¿Eh? Y cuando hablemos un poquito de la disociación, pues una vez más presentaremos la disociación como un mecanismo extremo para tratar de escapar cuando el cuerpo no puede escapar, ¿verdad? Y esto siempre, siempre ocurre en ausencia de alguien fuerte que nos proteja y nos ampare. Bueno, todo este tema cobra una relevancia muy especial en esta situación de crisis por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? El COVID, la COVID-19 implica para la especie humana un trauma existencial, ¿no? Por más que hayamos pasado en todas las culturas, en todos los países y todos los individuos por etapas de negación y luego rabia, rebeldía, quizás ahora estamos en ello, eh, nuestro cerebro límbico lo está percibiendo como una amenaza para la vida de la especie, ¿verdad? Está ahí, presente, de cualquier manera, para todos, ¿no? Amenazando nuestra existencia. Pero también las propias condiciones del manejo de la pandemia, como el encierro, el aislamiento, la vigilancia, el control, todo esto son estímulos ambientales, de cómo estamos manejando la situación, que despiertan potencialmente tramas previos que tienen que ver con nuestras traumatizaciones y experiencias con el apego, las relaciones tempranas, y los asuntos que cada uno hayamos vivido en relación con la distancia, el distanciamiento, el abandono, o parentamientos sobrecontroladores, excesivos, el castigo, etcétera, etcétera, ¿no? No es el tema propiamente de esta charla, pero sí sería algo bien interesante. Por tanto, esta situación de pandemia no solo en sí misma es por sí misma una traumatización colectiva, social, para la especie, sino que también para muchos nos recuerda, reactiva traumas previamente experimentados. Por tanto, para muchos o la mayoría, diría yo, implica una retraumatización sobre experiencias previamente vividas, ¿no? También es característico de esta situación, y lo abordaremos en esta charla, que todo el sistema de apoyo social está afectado, porque todos estamos viviendo lo mismo, los cuidadores, los políticos, los sanitarios, los que estamos encargados como de cuidar a otros, estamos pasando la misma situación. Quizás, evidentemente, podamos percibirla de una manera diferente en función de nuestra resiliencia personal y nuestra propia situación y contexto, pero todo el sistema social de apoyo está afectado universalmente. Sigamos revisando algunos de estos conceptos, matices del trauma, ¿no? Un autor que me inspira mucho es Gabor Maté. Él también dice que el trauma no es una enfermedad, sino una experiencia humana enraizada en los instintos de supervivencia. Y facilitar la expresión plena de lo que fue retenido permite que el estado del trauma disminuya su dominio sobre el que lo sufre.
Lo que surge luego es la bondad, la restauración de la vitalidad que brota desde dentro. En efecto, y voy a inspirarme más adelante en un lema de un maestro espiritual que sigo, que es Thich Nhat Hanh, ¿no? Él nos dice que no hay loto sin lodo. Y Gabor también aquí está apuntando a esta idea, ¿no? Que liberando, enfrentándonos, mirando nuestras experiencias de dolor, de trauma, y liberándolas, van a venir las condiciones, las cualidades naturales que nos definen como más inherentemente humanos, que tienen que ver con esta bondad, con la restauración, la reemergencia de la vitalidad, del amor. Trauma también es una información congelada en el tiempo. Por esto decía que esta situación de la pandemia de alguna manera va a reactivar experiencias que previamente tenemos congeladas, tenemos atrapadas y recordadas en nuestra neurobiología, con material, con información que no ha podido ser procesada. Entre otras cosas porque otra condición del trauma es que lo negamos, es que huimos de él. Nuestro cerebro límbico está también preparado para huir, para escapar como una primera respuesta de enfrentamiento a la amenaza. Y nuestros recuerdos contienen la experiencia de amenazas previamente vividas, así que de alguna forma una manera de tratar de protegernos es escaparnos de este dolor. Claro que esta misma respuesta de escape, tratar de huir de nuestro propio sufrimiento es lo que lo mantiene, ¿no? El trauma también implica una desconexión social debido a que el sistema de apoyo social falló, ¿verdad? Y esto encaja con las ideas que estabas poniendo antes, ¿no? No hemos podido tener a alguien que nos haya apoyado y protegido. Así que de alguna forma este sistema de apoyo social más próximo, que pudo haber sido la familia o pudo haber sido el colegio o cualquier dimensión de estos estratos, esferas sociales, ha fallado. El ser humano ha fallado al propio ser humano, así que es consustancial a la traumatización relacional, la desconfianza en la raza humana o en el género humano o en algunos individuos de este género humano, ¿verdad? Esto nos va a llevar a que un factor crítico tiene que ser el ayudar a las personas a volver a las relaciones, porque nos curamos en las relaciones, ¿no? Así que la cura pasa por la liberación de la energía almacenada en el cuerpo y el sistema nervioso en el contexto de un sistema de apoyo que ayude en la auto y la corregulación con la presencia de alguien resiliente, presente, que esté en un estado de calma y que sea aceptador de la persona y de la experiencia de la persona. Insisto, nos curamos en relaciones seguras, como dice Stephen Porges, ¿no? Pero nuestro sistema nervioso está aportando toda nuestra historia, ¿no? Se ha adaptado a los contextos en los que hemos tenido que crecer, en los que hemos tenido que desarrollarnos, ¿no? Así que el sistema nervioso y el cuerpo en sí mismo es un órgano de percepción. Cuando venimos a las relaciones actuales, por tanto, no venimos de una manera limpia, por así decirlo, no venimos como una tabula rasa. Traemos toda esta historia cargada de lo que hemos vivido en relaciones anteriores. Esto comúnmente en la psicoterapia se llama transferencia, ¿verdad? Pero es verdad, estamos transfiriendo, venimos a estas relaciones nuevas con los contenidos de nuestras relaciones antiguas. También destacar que esta idea importante, ¿no? Como mamíferos, nuestro sistema nervioso se corregula con el sistema nervioso de otros. Se corregula cuando estos otros están en calma, pero también responde a los estados de no calma de estos otros entre los que estamos. Por tanto, como ayudadores, como terapeutas de cualquier ámbito profesional, cómo estamos nosotros es un factor crítico importante porque nuestra neurocepción, esta capacidad de percibir de una manera inconsciente, está captando continuamente las señales de seguridad o de peligro que hay en el entorno, muy especialmente de los seres humanos que hay en el entorno. Así que es algo que está ocurriendo muy por debajo de nuestro nivel de conciencia. Que los demás que puedan estar desregulados estén captando, sintiendo si nuestro propio sistema nervioso está en un estado de calma, de serenidad, de seguridad o no. Por otra parte,
podemos decir que todos venimos de traumatizaciones colectivas, ¿verdad? Tanto Sudamérica como Europa, Asia, todo el planeta, tenemos detrás historias de guerras, de catástrofes, a las que no, el tiempo de después de estas catástrofes, socialmente no se les ha dedicado un tiempo especial para la curación. Así que los sistemas nerviosos nuestros propios, pero de nuestros ancestros, han quedado cargados con toda esa información traumática. Y si han hecho cosas equivocadas en las relaciones con nosotros, es porque han sido la consecuencia de esta traumatización no resuelta, ¿no? En la pandemia por la COVID-19, todo el sistema de apoyo social está afectado. Así que, como he dicho, no estamos teniendo la calma y la seguridad suficiente en nuestros entornos para liberar todas estas energía tapada del miedo, ¿verdad? Destacar también que la cura pasa por la contemplación compasiva para volver a asociar aquello que fue silenciado. O sea, contemplación compasiva de qué. Como decía Pierre Janet, tenemos que ayudar a nuestros pacientes a poseer sus experiencias. Si los mecanismos de autoprotección implican que queremos escapar del dolor y olvidarlo, ignorarlo, negarlo, ¿eh? Tenemos que volver a él, porque escapar es parte de la inteligencia de supervivencia, ¿verdad? Cuando hay una amenaza, primera respuesta impulsiva motivada por el miedo es la huida. Y es un tipo de inteligencia que tenemos que honrar los ayudadores, ¿no? La huida, la lucha o la congelación son diferentes formas de enfrentarnos a ello. Pero la inteligencia de la cura es distinta. La inteligencia de la cura ha de implicar volver para mirar aquello de lo que antes tuvimos que escaparnos, volver a mirar nuestro sufrimiento desde un estado de ahora de honra, de aceptación compasiva de nuestra propia historia de supervivencia, de nuestro propio dolor y de nuestro propio sufrimiento, ¿no? El trauma es un dolor invisible en el mundo y para el individuo. Es un grito silenciado que aún necesita ser expresado y escuchado. Y si miramos esto en nuestras relaciones presentes, nuestras reacciones, ¿verdad? En nuestras percepciones, en el 90% de los casos están contando nuestras historias antiguas, ¿verdad? Y de alguna forma podríamos decir que es la manera en la que nuestro cerebro límbico, nuestro mundo inconsciente está hablando en voz alta para que prestemos atención a este dolor que todavía no ha sido curado, ¿no? Y lo miramos con amor, ¿verdad? Es decir, que seguimos leyendo los libros sagrados que fueron escritos hace 2000 o 4000 años, dependiendo de la tradición espiritual que sigamos, ¿no? Donde una y otra vez todas estas enseñanzas espirituales nos resitúan en nuestra esencia más humana, que es el amor y la compasión. Tenemos que volver para mirar nuestras experiencias y las experiencias de nuestros congéneres desde esta aceptación radical de la mirada compasiva, ¿no? No obstante, el primer libro que tenemos que leer es la contemplación de nuestro propio proceso en movimiento de la vida, ¿no? Quizás estamos aquí para procesar. Yo diría que la psicoterapia es un proceso que podría ser continuo a lo largo de toda la vida, porque es un proceso de actualización de información que no se ha podido actualizar en otros momentos, ¿no? Por tanto, contemplando nuestras relaciones actuales en curso, podemos ver y abrazar nuestras historias transgeneracionales aún no curadas. Sí, pues, los enfoques dirigidos al tratamiento del trauma han de contemplar necesariamente el trabajo con la escucha de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la caja negra que lleva grabada toda nuestra historia, desde la vida prenatal. Y quizás no solo nuestra historia, también nuestra prehistoria que fue legada por las experiencias vividas por nuestros ancestros, ¿no? Van der Kolk, es el Van der Kolk, afirma que tenemos que usar pues terapias del sistema límbico para curar esta historia grabada en nuestro cerebro subcortical y en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que dejar que la historia se cuente de abajo arriba, que sea
nuestro cuerpo con su idioma de sensaciones, imágenes, emociones, el que entregue esa historia que sigue siendo recordada en nuestro mundo de memorias procedimentales, implícitas, que sigue siendo recordada en este código, en este lenguaje de sensaciones, imágenes, emociones. Desde los órganos sensoriales y el cuerpo hacia nuestra mente consciente, que ahora ha de adoptar este rol de observador y aceptador radical de todo lo que llega, ¿verdad? Quiero dar una pincelada sobre la importancia, el impacto que todo esto tiene en nuestro sistema nervioso, nuestra bioquímica, y vamos a entrar un poquito en la idea del papel de la relación terapéutica y los conceptos que manejamos de lo que es la cura. Bueno, supongo que la mayoría conocemos esta importante aportación de Stephen Porges con su teoría polivagal, y la importancia de la regulación emocional en la metabolización del trauma, en cualquier psicoterapia, ¿verdad? De alguna forma podemos decir que tenemos que ayudar a nuestros pacientes, clientes, a ir de un cerebro desregulado a un cerebro regulado, o yo diríamos corregulado, porque esto no puede ocurrir fuera de una relación que sea segura, protectora, ¿no? Porges nos enseñó cómo los mamíferos, a medida que fueron evolucionando, desarrollaron una nueva rama del sistema nervioso autónomo. Esto es muy importante porque los mamíferos tenemos un cerebro altamente dotado, pero para poder hacer estas capacidades, estas tareas para las que estamos más dotados, necesitamos que nuestro sistema de supervivencia esté callado, ¿verdad? Así que hemos aprendido a regular nuestros mundos internos, nuestros mundos emocionales con los otros, con los congéneres. Y esto lo vemos en cualquier especie. Cuando una cría tiene miedo, acude corriendo a su mamá o a su manada, buscando protección. Esto es muy importante porque evita que el sistema de defensa activo, de lucha, huida, parálisis, se ponga en marcha. Y por tanto ahorra recursos metabólicos para que todo nuestro sistema no tenga que entrar en ese estado de alarma, de emergencia. Bueno, esta teoría polivagal nos enseña cómo este sistema nervioso que regula nuestro mundo emocional funciona de una manera jerárquica, y la primera rama, que está asociada con la rama ventral vagal de este nervio vago, implica la involucración social. Si tenemos miedo, pues acudimos a alguien seguro, o a la manada o al grupo, para calmarnos y sentir la protección. Si esto es efectivo, no pasa nada, nos sentimos protegidos, vemos al elefantito corriendo, escapando del león, y cuando se puede incluir dentro del círculo de su manada, se siente seguro. Sus congéneres van a hacer esa tarea de defensa, de protección por él. Por lo tanto, no tiene que poner en marcha sus propios sistemas biológicos de autoprotección. Pero si esto falla, se activa el segundo sistema, que es este sistema nervioso simpático, que pone en marcha nuestras capacidades de defensa, de movilización activa. Primero, la huida. El mamífero tiene miedo y primero trata de huir. Pero si no puede, es acorralado. El segundo sistema activo es la lucha, basado en la rabia, ¿verdad? Si estos funcionan y el peligro desaparece, volvemos a la homeostasis, volvemos a la tranquilidad. Pero si estos sistemas no funcionan, no son efectivos, o incluso empeoran las cosas, porque el depredador, el agresor, se vuelve más feroz, más activo, más violento, entonces tenemos que pasar a un sistema de defensa pasivo, activado por la rama dorsal vagal de este nervio vago. Esto pone en marcha una defensa de inmovilidad y de retirada de la energía, que tiene que ver con hacerse el muerto, y si esto continúa, pues entrar en un estado de congelación sostenido. Este estado de congelación sostenido es el que está más directamente relacionado con la traumatización, porque implica de alguna manera que
dejamos nuestros cuerpos ahí expuestos al agresor, mientras de alguna forma nuestras mentes pueden escapar, pueden tratar de no estar en ello. No, no es tampoco el tema de esta conferencia, ¿no? Pero es muy importante mirar la disociación, porque estamos hablando de la disociación desde esta manera, como una manera extrema de escapar cuando el cuerpo no puede escapar. Y esto requiere, pues, abandonar de alguna manera el cuerpo. Nuestro cuerpo entra en un estado de letargo, de anestesia, ¿verdad? Y esto también es una inteligencia de supervivencia porque tiene muchas ventajas. Una de ellas es que no sentimos el dolor, ¿verdad? Pero otra de ellas es que no atraemos la atención del depredador. Creyéndonos muertos, quizás puede distraerse, puede abandonar la presa. Y tenemos una última oportunidad para seguir sobreviviendo. Bueno, conectando esto con esta teoría polivagal, y muchas personas que se han quedado atrapadas en el trauma, se han quedado instaladas de alguna manera en estos estados de parálisis, congelación, o viven sin vivir en ellos, como es estos estados de disociación sostenida, ¿no? No sintiendo sus cuerpos, no conectando con las sensaciones físicas, ¿verdad? Así que hemos de ayudarles a las relaciones. Como os decía al principio, en todo trauma hay una creencia nuclear que es estoy solo, no hay nadie, nadie me comprende, ¿verdad? Y esta defensa de la desconfianza, porque recordamos que cuando quisimos pedir ayuda no había nadie, o a los que pedíamos ayuda nos culpaban, nos criticaban, nos rechazaban, ¿verdad? Así que si pedimos y no hay nadie, recordamos algo que es mucho más doloroso, que es que estamos solos, ¿verdad? Si queremos de ayudar a nuestros clientes, pacientes traumatizados a volver y a discriminar que ahora pueden estar en una relación segura, presente, con alguien que está y que les comprende. Estos autores, Hatter y Liz, en un estupendo libro de Body Badenoch, de Wise Brain Therapies, The Brain Wise Therapist, nos dice que el ingrediente más importante en la terapia efectiva, no importa el paradigma o modelo de terapia, es la capacidad empática del terapeuta. Así que estáis practicando terapia MDR, Brain Spotting, Somatic Experiencing, sensorio motor o psicodrama o Gestalt o cualquiera, ninguna de las técnicas podrá ser realmente efectiva si no está usada dentro de un contexto de una relación terapéutica presente y segura. El ingrediente crucial para la curación es permanecer en un contacto sostenido y regular con nuestros pacientes, en una experiencia de sintonía óptima. La sintonía óptima tiene que ver con sentir, con entender el mundo de los fenómenos internos de nuestro paciente o cliente, ¿verdad? Estos fenómenos internos que puedan ser los pensamientos, las sensaciones, las reacciones físicas, las emociones, lo que está pasando, incluso las fantasías, las esperanzas o las decepciones. Sentirnos, como diría Van der Kolk, límbicamente sentidos, profundamente sentidos. Y no ahorremos camino aquí, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, yo te comprendo porque yo viví lo mismo. La experiencia de sentirse comprendido no tiene que ver con que otro haya vivido lo mismo, tiene que ver con que el otro esté interesado en nuestras experiencias. Solo el que se siente comprendido sabe si se está sintiendo comprendido en función de cómo el otro se está interesando y respondiendo al mundo de sus fenómenos internos. Nos dice Porges una vez más, entonces, que los caminos neuronales del apoyo social y la conducta social son compartidos con los caminos neuronales que apoyan la salud, el crecimiento y la curación. ¿Verdad? Interesante, porque nos curamos en relaciones seguras, igual que nos hemos traumatizado en relaciones ausentes, dañinas, agresivas. Y bueno, es como funciona nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo. Cuando estamos en un ambiente seguro, nos sentimos cuidados, nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso empieza a despertar la capacidad natural, intrínseca de autocuración.
Este autor, Sunderland, nos dice que podemos responder a las emociones impulsivas del cliente con una calma y seguridad reguladora. Con este reaseguramiento, los niveles de cortisol del paciente pueden cambiar gradualmente hacia un rango normal, debido a que se libera oxitocina y opioides por la experiencia de conexión. Bien interesante lo que nos dicen los científicos del área de la epigenética y de las relaciones, que los sistemas, los mecanismos de producción de estas hormonas del bienestar y del vínculo, como la oxitocina, se generan en relaciones seguras e íntimas. Y esto se ha visto en múltiples investigaciones. Así que los seres humanos, cuando estamos en estas relaciones de amor y de apoyo, somos los reguladores bioquímicos del mundo interno del otro. Y la mamá es el regulador bioquímico del mundo interno de su bebé. Basado en las ideas de Daniel Siegel, entonces vemos este triángulo que está siempre en juego, ¿verdad? Las relaciones empáticas, compasivas, presentes, ayudan a construir un cerebro coherente y este ayuda también a construir una mente integrada. Y uno se realimenta al otro. Las personas que tienen un sistema nervioso, un cerebro coherente y una mente integrada, crean relaciones empáticas y seguras. Y por el contrario, las relaciones dañinas, dolorosas, van construyendo, influyendo en la construcción de una arquitectura cerebral desintegrada, caótica, y una mente incoherente. Y estas personas severamente dañadas luego vuelven a recrear relaciones dolorosas. Así que un vértice está continuamente influyendo en los otros. En el mundo de la terapia, entonces, tenemos que volver a dar el valor a la importancia de lo que está pasando en nuestra relación terapéutica, de ayuda. Tomo esta idea de este importante autor también, de Bruce Perry, pionero neurocientífico en el campo del trauma, que nos ilustra los pasos que nuestro sistema tiene que ir adquiriendo y dando para entrar en el crecimiento, en la cura, ¿verdad? Necesitamos intervenir en una secuencia bien simple. Estéis trabajando en el área que estéis trabajando, seáis terapeutas, seáis ayudadores en una comunidad pastoral, seáis bomberos, seáis enfermeros. El primer paso es ayudar al otro a regular y calmar sus respuestas de lucha, huida, congelación. O sea, calmar su sistema nervioso. Y tengamos una vez más claro, no podemos ayudar a que alguien calme su sistema nervioso si el nuestro, como ayudadores, no está en calma. No hemos hablado de esto tanto cuando me he aludido a la teoría polivagal, pero esta neurocepción, esta percepción del sistema nervioso está captando, y está captando en dos claves muy importantes. ¿Cómo está el sistema nervioso del otro? Que es en la entonación, en cómo hablamos, y en nuestra expresión facial, ¿verdad? En estos dos códigos, en estos dos idiomas, estamos calibrando siempre el estado interno del otro. Así que la primera cosa es regular. El segundo paso importante es es conectarnos con el otro, ¿no? Por esto decía que hemos de ayudar a nuestros pacientes a volver a las relaciones humanas, a volver a confiar, o al menos confiar a un nivel mínimo, y a distinguir que la relación de hoy, aunque potencialmente está despertando lo que pasó en relaciones previas que fueron dolorosas, es diferente. Debemos relacionarnos y conectar con el otro a través de una relación que sea sensible y en sintonía. De alguna forma podéis mirar esto, si veis el cerebro de una manera jerárquica, tallo cerebral, y si como expone Daniel Siegel, el sistema límbico y el neocórtex, estamos trabajando de abajo arriba. Regular es ayudar que nuestro tallo cerebral, nuestro mundo subcortical entre en regulación, en calma suficiente, la experiencia de conexión, para posteriormente ser capaces de alcanzar estas funciones más elevadas que tienen que ver con la reflexión sobre nuestra experiencia, sobre nosotros mismos, el aprendizaje y la consciencia plena, que es el mindfulness, ¿verdad? Estamos trabajando con cómo funciona jerárquicamente también nuestro cerebro. No podemos pretender que alguien se instale en un estado de
de reflexión, de conciencia plena, si su cerebro subcortical está activado, disparado, en peligro, reaccionando al peligro. Bueno, aquí tenemos otra idea que he expuesto en este libro mío, Más allá del yo. Entonces, en la relación, en sintonía y en la presencia del terapeuta, el terapeuta construye. La tarea importante del terapeuta es construir lo que yo he llamado esta burbuja curativa, ¿no? Este espacio donde sea posible la curación. ¿Eh? A mí me gusta decir que el terapeuta, y lo he diseñado, lo he dibujado con esta manera graciosa, ¿verdad? Porque no se me ocurría ninguna otra manera de ilustrarlo, para reflejar que el terapeuta ha de estar en su propio yo esencial, en su propio estado de mindfulness, de presencia limpia, plena hacia el otro, ¿no? Una primera etapa, la tarea importante del ayudador es interesarse en la experiencia. Lo he dibujado, lo he ilustrado con estos diferentes estados de rabia, de vergüenza, de terror, de miedo, de defensa. ¿Mm? Interesarnos en ello. Pero en última instancia, la tarea importante es ayudar al paciente cliente a colocarse sí mismo en una mente de autoestudio, ¿verdad? Que he reflejado aquí, veis, en esta burbuja dentro de la burbuja, esta cápsula dentro de la burbuja, el paciente cliente que puede volver su cerebro hacia sí mismo. Y el cerebro humano es el único capaz de observarse a sí mismo, ¿sí? Para reconectarse con su experiencia. Aquello de lo que previamente se escapaba, huía, del dolor, de la angustia, volver a mirarlo, porque esa angustia, ese dolor, esos síntomas, lo que sea, están expresando una historia que no fue acabada, que no fue contada, y de la que el propio paciente cliente se ha estado escapando. Así que quizá inicialmente el terapeuta ayudador está interesándose en esta relación en sintonía, en el mundo fenomenológico de lo que está pasando en el paciente, pero para ayudarle a volver a sí mismo, a quedarse en ella. En lugar de huir, quedarse, volver, ¿no? Tenemos algunas personas que dicen, decía un día una, bueno, esto de la pandemia a mí me está recordando, estoy muy disociada, me decía, estoy muy disociada, no vivo, pero por las noches, cuando ya toda mi actividad se para, me doy cuenta que me estaba escapando. Y yo le digo, bueno, pregúntale a esta disociación tuya, de cómo te está ayudando escapando, ¿no? ¿De qué te está ayudando? Y me dice, bueno, me está ayudando a huir de la guerra. Y yo digo, bueno, pregúntale una vez más, dado que no estamos en una guerra real, ¿no? Eh, ¿Cómo te ayuda? Que te diga algo más de lo que significa para ella esta guerra, ¿no? Y dice, bueno, todo esto de ver a los vecinos que te pueden denunciar si te ven en la calle, cuando está prohibido estar en la calle, la vigilancia de los policías, todo esto es la guerra. Y digo, bueno, bien, entonces dale las gracias porque te está ayudando realmente a escapar de algo que es peligroso. Y digo, pero quiero que le digas que aunque tiene algunas similitudes con lo que puede pasar en una guerra, el significado que esto tiene hoy es muy distinto. Es verdad que cuando hay una guerra, los vecinos pueden ser en sí mismos peligrosos, la policía tiene otra intención, pero hoy están aquí para protegernos, todos tenemos que protegernos unos a otros. ¿Eh? Así que primero validamos la función de esta disociación, pero luego hice alguna intervención para ayudarla a informar que aunque está percibiendo la situación de hoy como un contexto de guerra, mm, el significado real de la situación de hoy no es este. Pero una vez más le invité, decir, pero dile, te traiga más, te ayude o te lleve allá donde esto fue verdad, donde esto realmente sí pudo estar ocurriendo, ¿no? Como una guerra, donde los vecinos podían ser peligrosos. Y muy pronto vinieron las imágenes de sus abuelas. Estamos hablando de una persona de la Europa del Este que había sido gravísimamente, severamente castigada por la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó luego con los partisanos, etcétera, etcétera, ¿no? Vinieron las imágenes de las abuelas y las experiencias todavía grabadas en su cuerpo
de estas abuelas que sí habían vivido en este estado de confinamiento, de persecución, en un contexto que sí había sido una guerra real. Todo este trabajo le permitió liberarse, pero lo que quiero ilustrar aquí también es cómo fui ayudando a la paciente a relacionarse con su experiencia, a quedarse en ella en lugar de huir de ella. Así que aquí el terapeuta ha de colocarse en este estado del mindfulness, que yo llamo el yo esencial, para ayudar que el paciente se pueda mantener también en su propio estado de mindfulness o yo esencial, relacionándose con su experiencia. Esto es lo que yo denomino la capacidad de autocuración del sistema, del cerebro. El terapeuta nunca más vuelve a influir o relacionarse con la experiencia, pero está ayudando a que el paciente se relacione de una manera empática con su propio mundo, con su propio sufrimiento. Lo pueda acoger, lo pueda observar, lo pueda abrazar, sea testigo y lo pueda honrar, ¿verdad? Esto es lo que yo he dado en llamar la burbuja curativa, porque cuando hacemos esto y sostenemos que el paciente sea capaz de acoger su propia experiencia, como diría Janet, de poseerla para habitarla, se está produciendo este proceso profundo, importante de transformación. Es en la activación del observador o el yo esencial que el cliente puede acoger la experiencia que tiene lugar, que tiene en lugar de serla. También decía Janet, hemos de enseñar a nuestros pacientes a sentir que pueden tener una experiencia, pero no ser la experiencia. Esta es la capacidad de la metarreflexión, volvernos sobre nosotros mismos para mirar, para acoger esa experiencia que siempre ha sido nuestra, ¿no? De esta manera se despierta la capacidad natural de autorregulación y sostenimiento de la propia experiencia, ¿no? En esta mente de autoestudio volvemos a poseer nuestra experiencia y habitar nuestro cuerpo. Y como dicen muchos maestros espirituales, pues volviendo, mirando nuestro sufrimiento y procesando nuestro sufrimiento, emergen las cualidades naturales que nos hacen más humanos, ¿no? Thich Nhat Hanh lo dice en este precioso lema, ¿no? No hay loto sin lodo. Hemos construido una cultura donde nos gusta, hemos hiperbolizado y exagerado la idea de la felicidad, pero en detrimento y a costa de la negación del sufrimiento, de la evitación del sufrimiento. Simplemente son dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando volvemos, damos cura, atención, cuidados, una mirada compasiva a nuestro sufrimiento, este puede acabarse, puede concluirse, puede curarse. Y de este viene nuestras cualidades más humanas, más bonitas. La espontaneidad, la alegría, el amor, ¿no? Nuestro loto. Así que si queremos nuestro loto, tenemos también que abrazar nuestros lodos, nuestro sufrimiento. ¿Cómo empleamos nuestra presencia entonces para hacer una escucha límbica del otro? Bien, hay dos factores que facilitan que el terapeuta pueda estar en una presencia en sintonía con la experiencia del cliente. Primero, el terapeuta debe renunciar a toda intención de cambiar los pensamientos, creencias, sentimientos o conductas del cliente. Yo digo a mis alumnos, estudiantes, no queráis nada de vuestros pacientes, no queráis cambiarlos, ¿verdad? El cambio se va a producir no porque el ayudador lo empuje, lo quiera, lo necesite para sentirse capaz, competente o exitoso. Si lo hacemos de esta manera, el sistema límbico del otro va a entrar en supervivencia porque nos hemos crecido en relaciones donde nos hemos tenido que adaptar al otro para ser aceptados, ¿verdad? Por tanto, no pretendamos nada, ofrezcamos esta presencia limpia. La segunda condición, el segundo factor es que la atención del terapeuta debe estar completamente disponible y limpia de sí mismo como requisito para ofrecer respuestas de sintonía óptima. Quiere decir limpio de sí mismo, ¿verdad? Lo que estaba diciendo antes, cuando el ayudador está en su cháchara interna, en su diálogo interno, diciendo, bueno, no soy capaz, no sé qué hacer, no soy bueno, está relacionándose consigo mismo, quizás con un introyecto parental o educativo.
¿verdad? Que le creó su propia inseguridad. Y cuando está en su propia chachara interna, no se está relacionando con la persona real que tiene delante. Así que tenemos que practicar cómo limpiarnos de nuestro propio material para poder estar presentes y limpios y disponibles para el otro. Hickner nos dice que esa presencia elevada ocurre cuando dejamos de creer que sabemos cómo han de ser las cosas o lo que es mejor para el otro y simplemente permitimos y acogemos al otro y su experiencia tal y como es. Desde aquí creamos un espacio para que la naturaleza divina y espiritual emerja. Preciosa cita. Y otro autor relevante en el mundo de la psicoterapia, como es Alan Shore, en este libro importantísimo, The Art of Psychotherapy, dice que en el nivel esencial, más esencial, el trabajo intersubjetivo de la terapia no se define por lo que hace el terapeuta por el paciente, que estas serían las estrategias del hemisferio izquierdo. Más bien el mecanismo clave es cómo estar con el paciente, especialmente en los momentos estresantes emocionales en el hemisferio derecho. Shore estudia lo que pasa en los primeros 2 años de la vida entre la mamá y el niño. Y todo este diálogo en esos primeros 2 años de la vida no tiene que ver con los conceptos o las técnicas, tiene que ver con lo que está pasando en el cuerpo, con este idioma del hemisferio derecho es la entonación de la voz, la manera que miramos, la manera que respiramos, la manera que sonreímos, la manera que tocamos. Este es el idioma del hemisferio derecho y del cuerpo. Así que destacamos una vez más que lo más importante es cómo estamos y cómo somos, ¿no? El proceso de transformación de la experiencia implica, asimismo, una escucha muy profunda, ¿no? Cambiamos cuando nos sentimos límbicamente sentidos y vistos por el otro. Límbicamente quiere decir que no nos paramos en esta versión de nuestra mente conceptual, de nuestra mente narrativa, sino que estamos captando todo lo que la narración fisiológica, inconsciente del otro está contándonos, ¿no? Y para esto he desarrollado este modelo y este dibujo que habla del encuadre y propongo este encuadre como una manera de mirar, de escuchar de una forma muy selectiva la historia, este material inconsciente que está continuamente emergiendo y coloreando nuestras experiencias actuales, nuestras relaciones actuales, ¿verdad? En cómo vivimos nuestras relaciones actuales, en realidad estamos contando nuestras historias previas, ¿verdad? Y bueno, cuando pensaba en esto y cómo enseñar esto a los alumnos, me vino a la mente esta idea del embudo, ¿verdad? En este embudo tenemos aquí en la parte más elevada lo que está en la superficie. Me gusta también comparar esto con lo que hace un pescador en la superficie del mar. Solo está viendo esta superficie, ¿eh? Sabe que hay vida debajo, o sea, que hay peces, que hay mucha vida, pero no la ve. Solo tiene un pequeño instrumento que es como una caña, un palito, ¿verdad? Con un hilo. Y cuando toca algo de esa vida, hace un pequeño movimiento para enganchar, traer a la superficie esa vida. De alguna manera esto pasa también en nuestro cerebro neocortical, narrativo. Se ha contado una historia, este bla, 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 bla. Pero en el medio de este bla, 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 emergen aspectos material aún vivo, aún cargado de emociones, que se asoman a través de este bla, bla, bla. Este material aún vivo podemos observarlo a veces en una reacción física, sutil, como puede ser un cambio en la coloración de la piel, un humedecimiento de los ojos, un cambio en la postura, un gesto, etcétera, etcétera, ¿no? Otras veces emerge como una conclusión limitadora, ¿no? El paciente en el medio de o la persona en el medio de su narración puede decir, ¿para qué llorar? No sirve de nada. Y el terapeuta acaba de escuchar algo muy importante, ¿verdad? Y en la mente del ayudador tiene que estar cuando esto fue verdad en la vida de esta persona, cuando llorar no servía de nada, teniendo en cuenta que llorar es un reflejo con el que nacemos todos. Venimos equipados con el llanto para llamar a nuestra figura de apego, de cuidados, para que vuelva, para que acuda a nosotros.
Pero si la persona vivió unas relaciones tempranas traumatizantes, ¿m? Está diciendo que estas personas, estos cuidadores primarios, no respondían o respondían mal, con violencia, y tuvieron que inhibir, frenar este reflejo natural del llanto. Bueno, esto como un ejemplo, que escuchamos a veces estas conclusiones limitadoras como material emergente de este mundo nuclear más profundo, ¿no? Otras veces podemos escuchar este mundo oculto en el lenguaje de partes. Y la persona puede decir, bueno, es que hay una parte de mí que tiene miedo a los exámenes, hay una parte de mí que tiene miedo a salir, o hay una parte de mí que mi marido, mi esposa no comprende, no ve, ¿verdad? Las personas hablamos de esto, que tenemos aspectos de nosotros mismos, ¿eh? Que están retirados de las relaciones, que están ocultos o que no se sienten comprendidos. Así que estamos atentos, hacemos una escucha muy, muy, muy selectiva. Los ayudadores, terapeutas que estamos orientados al trauma, tenemos que escuchamos de esta forma selectiva, viendo ese material enterrado, escondido, oculto, invisible, que está asomándose porque busca salir para destacarlo, para parar la atención en ello, ¿verdad? Otras veces vemos estos emergentes, que yo llamo marcadores emocionales, por cierto, en hábitos, gestos, ¿no? La persona puede estar contando algo y, y moviendo un hombro, por ejemplo. Y cuando es un gesto ocurre una vez, puede ser una casualidad. Cuando ocurre dos, empieza a señalar un hábito. Cuando ocurre tres más veces, es un hábito. Y los hábitos están cargados de información. Así que estamos viendo cómo el cerebro inconsciente está hablando también en estos gestos. Otras veces podemos ver esto en patrones de relación. Por ejemplo, personas que se meten una y otra vez en relaciones difíciles. Personas que llegan una y otra vez tarde a los grupos. Son patrones que vemos y que están contando también cosas de nuestra historia antigua. He querido asimilar esto al embudo y veis aquí cómo lo equiparé a cómo vamos de nuestro cerebro neocortical, que se cuenta la historia como se la cuenta, la versión de nuestra historia, ayudándolo a entrar en capas más profundas, en el cerebro límbico e incluso reptiliano, ¿no? El terapeuta que escucha estos marcadores emocionales los devuelve ofreciendo lo que yo llamo el encuadre, ¿eh? Para que el cliente, paciente, vuelva a mirar esto y ayudamos al cerebro a mirar más profundo y encontrarse con este material nuclear, ¿no? Una paciente me decía, bueno, es que cuando vienen a casa técnicos para repararme cosas, yo me siento paralizada. Y yo escucho a una persona que se siente paralizada con 50 años por esto. Está hablando de trauma. Y me dice, sí, el otro día llamaba a una compañía telefónica y, y le estaba explicando que quería cambiar de contrato de teléfono y los problemas que tenía y me contestó frustrantemente y me sentí paralizada. Así que yo cogí el patrón que hay de esto. Dice, ¿sabes? Lo que me llega con esto es que en algún momento de tu vida, cuando tú estabas quejándote, reclamando algo que era un derecho para ti, la persona importante, encargada de tus cuidados, te respondía de una manera frustrante, dañina. Y lo colgué aquí. Y su cerebro inmediatamente fue a buscar, porque esto es como está diseñado nuestro cerebro. Y emerge, vuelve. Y dice, sí, me está llegando una escena en la cocina de mi casa con mi padre, estaba enseñándonos los números. Y estaba una amiga conmigo. Mi amiga era mejor dotada para los números y las matemáticas. Mi padre estaba poniendo como ejemplo y yo lloraba y me sentía mal. Y papá se reía de mí y me comparaba con ella. Así que veis cómo en el mundo moderno actual se está contando siempre esta historia antigua y los terapeutas ayudadores tenemos que estar muy atentos a escuchar estos indicadores, estos marcadores emocionales que están emergiendo y hablando de esta historia aún viva. La persona tenía 50 años, pero vino y estaba recordando una experiencia previa de los 5 años. Así que ayudamos primero al cerebro a ir hacia abajo, hacia adentro, a reconectarse con esta historia antigua aún viva, el trauma, para luego facilitar que esta historia aún viva
y aún recordada en ese mundo de sensaciones, emociones, imágenes, se cuente de abajo arriba, desde el cuerpo hacia la mente reflexiva, hacia la mente en conciencia plena, el mindfulness, el observador compasivo interno, ¿no? Y acogerla, escuchar esto que nunca pudo ser expresado anteriormente y acogido por una mirada de alguien que puede ahora aceptarla de una manera incondicional y compasiva. Vamos entrando en el final de esta conferencia. Quisiera, dado que estamos en esta pandemia, es una traumatización colectiva, un fenómeno universal, planetario, ver qué papel está jugando también el colectivo, ¿verdad? ¿Mm? Hemos de, como he estado ilustrando, contravenir la disociación que es escaparse de la experiencia, ¿eh? Para volver a las relaciones. ¿No? No nos podemos curar solos, nos curamos con los otros. Y en el manejo de esta pandemia, la importancia del colectivo, de la solidaridad social es crítica, porque estamos viviendo, vamos a vivir, estamos viviendo ya niveles de traumatización enormes y que serán enormes, ¿no? Todo el sufrimiento social que vendrá por también la crisis socioeconómica va a ser de tener un impacto terrible, ¿no? Mirad, se ha visto cómo los niños que son implicados en actividades rítmicas y de movimiento empiezan a emplear el sistema de involucración social. ¿Veis estos niños aquí danzando? ¿Eh? La danza, el canto. No es posible si no nos sincronizamos con los que están alrededor. Nos sincronizamos en los tonos de voz, en los ritmos vocales o nos sincronizamos en los movimientos. Y esto implica la puesta en marcha de esa rama ventral del nervio vago, que es la involucración social, que implica la involucración social, volver a conectarnos con los otros. Así que lo último que debemos eliminar de los horarios escolares y de nuestras actividades sociales como adultos son las experiencias de conexión. ¿Eh? Cualquier actividad que implique una experiencia de conexión, cantar en un coro, el ejercicio físico en grupo, el tai chi, lo que implique movimiento, juego e interacción divertida, cualquier actividad. También actividades como el yoga ayudan a calmarnos y a retomar el contacto con un cuerpo que previamente estaba disociado. La respiración, las técnicas de respiración también. Respirar en conciencia es volver al cuerpo, volver a nuestro hogar, unir nuestra mente y nuestro cuerpo. Debemos buscar maneras de volver a este cuerpo que habla, a este cuerpo que está cargado de esta experiencia no procesada. Así que, como estaba diciendo, la respiración, los cantos, incluso las artes marciales como el Qigong, el Tai Chi, implican hacerlo en grupo, sincronizarnos con los otros. Pero también actividades como el tamborileo, el canto, la danza, se basan en los ritmos interpersonales, la conciencia visceral y la comunicación vocal y facial que ayudan a las personas a salir de sus estados de lucha-huida, a reorganizar su percepción de peligro y aumentar su capacidad de relacionarse. Ya que la comunicación entre el cerebro y las vísceras es lo que regula las emociones, hemos de cambiar nuestra forma de intervenir, hemos de incluir nuestros cuerpos, hemos de influir en nuestros sistemas nerviosos, calmarlos. Volver a casa. Volver a casa es volver a nuestro cuerpo, habitarlo otra vez, ¿no? El tacto consciente y el movimiento conectan a la persona con la tierra y le permite descubrir tensiones que no conocía. Y al liberar la tensión física puede liberarse sentimientos. La impotencia y la paralización impiden que la gente use sus hormonas del estrés para defenderse, esa defensa activa. Así que hemos de volver de esos estados de disociación, de congelación, a los estados activos de movimiento, de escape, de ir hacia o evitar o huir de, y especialmente de volver a las relaciones seguras. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de proporcionar experiencias vividas y sentidas en nuestros cuerpos, en nuestros sistemas nerviosos, no conceptos intelectuales, no conceptos técnicos. Cuando sentimos algo en nuestro cuerpo, lo sentimos. Este es el idioma del cuerpo.
A un nivel profundo no existimos como organismos individuales. Estamos diseñados para ayudarnos a funcionar como miembros de una tribu. El apoyo social es la protección más potente contra la anulación provocada por el estrés y el trauma. Así que trabajemos, pensemos que en esta pandemia, al involucrar nuestras sociedades, los colectivos, los rituales colectivos, la ayuda, la solidaridad, han de jugar un papel importantísimo, crítico, porque hablamos de niveles muy extensos de traumatización. La cuestión es, pues, la reciprocidad, la resonancia, ser escuchado y visto por alguien que nos tiene en su mente y en su corazón. Para personas muy traumatizadas esto puede ser un hecho en contacto, puede ser hecho en contacto con otros mamíferos no humanos, la ayuda de mascotas, de animales con funciones terapéuticas para personas que han perdido la confianza de una manera radical. Puede ser un paso intermedio para sentir la conexión con otro sistema nervioso mamífero que no ofrece un potencial peligro, amenaza, ¿verdad? Hemos de construir, y yo lo decía en otras conferencias, ¿no? Uno de nuestros refugios es construir lo que los budistas llaman una shanga, una comunidad donde nos sintamos aceptados, acogidos, que no estamos solos, que hay otros como nosotros y que estamos dispuestos a ayudarnos unos a los otros, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva que he estado presentando aquí, ¿cómo pensamos la curación? Porque la idea que tenemos de la curación también determina hacia dónde apuntamos, ¿no? Las intervenciones que hacemos, ¿verdad? En mi libro, Más allá del yo, expongo esto con detalle, con extensión, ¿verdad? De lo que consideramos. Para mí, la psicoterapia es un proceso de irreverencia cultural, de liberación de las marcas, de las construcciones que hemos vivido por nuestra sociedad, nuestras creencias, nuestros valores no actualizados, ¿verdad? Y me gustan estas palabras de Stephen Levine. La curación no viene de ser amado, sino de ser uno mismo, porque el ser amado depende de otro, de que nos quieran o no. No es un asunto de estar claro, sino de ser claramente uno. Esta cura es simplemente ser uno mismo. Nada que esté separado, nada apartado, nada que limite. Entrar por momentos en el reino del ser puro. La puerta se abre, más allá de la vida y de la muerte. Nuestra cara original se vuelve hacia nosotros. Y yo lo diría con otras palabras también, pero estas son preciosas. Tenemos que situar nuestro centro de identidad en una dimensión de nosotros mismos que no está condicionada por las experiencias que hemos vivido. Nuestras experiencias son lo que hemos vivido, pero no lo que somos. Claro que hemos construido conceptos de lo que somos debido a las experiencias que vivimos, pero las experiencias como tal son transitorias, tienen un principio y un final. Y cuando procesamos esto, crecemos de nuestro sufrimiento, construimos, accedemos a una dimensión más elevada de nosotros mismos. Hemos de acabar, pues, nuestras experiencias, el legado de estas experiencias que han dejado dolor en nosotros. Y quiero acabar con algunas reflexiones sobre lo que es un proceso de terapia o curativo, ¿no? Para mí, la terapia no es simplemente un proceso de reescribir la propia historia, ¿no? En realidad es enseñar un método, un proceso de integración, una evaluación y recalibración de la percepción y un conjunto de principios para la organización en adelante de la experiencia personal. Quiero decir con ello que lo que está pasando en una relación de cura es que estamos cambiando nuestras percepciones y nuestro cuerpo es un órgano de percepción. Pero el volver a mirarnos, acoger y abrazar nuestra experiencia y colocar el factor de curación dentro de nosotros mismos, porque es donde está, implica aprender un método de acoger, abrazar nuestro lodo para que pueda emerger nuestro loto, la flor que nos hace más humanos, ¿no? En este sentido, la terapia es tanto una forma de reparentamiento para despertar los mecanismos de autocuración, y aquí el terapeuta tiene este papel importantísimo de ofrecer una base de seguridad, como una estrategia para reeditar, reescribir, redefinirnos a nosotros mismos.
como decía hace un momento, es un proceso de actualización constante de nuestra experiencia, que se ha quedado atrapada, congelada en nuestro cuerpo. Las circunstancias del manejo de la pandemia y el propio impacto de la COVID-19 nos han colocado a la humanidad en un contexto en que se despiertan nuestras historias antiguas aún no curadas. Así que, mirándolo positivamente, nos está dando a todos la oportunidad de pararnos y de mirar aquello de lo que quizás nos hemos estado escapando durante tantos años. De mirar de frente nuestras heridas históricas y también nuestras heridas presentes para convertirnos en seres humanos más humanos, en revalorizar el valor de la solidaridad, el altruismo, la compasión. Los terapeutas, que también estamos afectados, hemos de cultivar nuestra escucha sobre nosotros mismos, abrazar nuestro propio sufrimiento para poder sostener el sufrimiento de otros. No podremos hacerlo de otro modo, ¿verdad? Y espero que con esta conferencia haya puesto algunas, bueno, cosas que estoy seguro que todos vosotros ya conocéis, pero quizás el volver sobre ellas y reflexionar sobre ellas nos hace más conscientes, ¿no? Y quiero acabar diciendo que los cuidadores a veces tenemos una hipertrofia del sistema de cuidar a otros, pero una hipotrofia del sistema de cuidar de nosotros mismos. Hemos de hacer con nosotros mismos primero lo que estamos haciendo con los otros. Amarnos a nosotros mismos y cuidarnos para poder cuidar bien de los otros. Y sin más, quiero daros las gracias, muy obrigado para los brasileiros y portugueses por este rato, por haber participado y estar participando en este seminario del futuro post-pandemia. Y una vez más, gracias a la Junta Directiva de AIVAPT por el esfuerzo y la iniciativa de haber organizado este evento. Pues muchísimas gracias. Espero que tengáis buena vida y que os mantengáis bien para poder hacer este trabajo tan importante que tenemos que hacer. Buen día, buena tarde.